Señor, buenos días a todos, hermanos. Un saludo cordial. Les invito a que oremos y demos paso entonces a la reflexión. Bondadoso Dios y Padre nuestro, te agradecemos que permitas que podamos estar una mañana más reunidos como varones para meditar en tu palabra, para poder elevar, Señor, nuestra oración a ti. Bendícenos en este día, asístenos con tu Espíritu, Señor, para que podamos ser entendidos en tu palabra. Ilumínanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como ya lo señalaba el pastor, llegamos al final de los salmos, puntualmente me refiero al Salmo 150. Así que lo invito a que pueda ir hasta allá, en su Biblia, en su celular, Salmo 150. Son solo 6 versos que vamos a estar desarrollando en el curso de la presentación que les he preparado. El título de la reflexión es Alabar a Dios. El último salmo es un imperativo de alabanza, podríamos señalarlo como la doxología final, y es que no podría terminar de una forma diferente este libro. Después de caminar a través de los lamentos, las súplicas, los cánticos de confianza y los himnos de adoración, el libro de los Salmos cierra con una sinfonía de alabanza, donde nos recuerda, entre otras cosas, que el propósito final de todo lo que tiene vida, entre ellos, por supuesto, nosotros, es alabar a Dios. Y para ello responderemos en esencia 4 preguntas. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y quién? Todo esto, por supuesto, en concordancia con el título, Alabar a Dios. Bien, entremos entonces en lo primero. ¿Dónde? El versículo primero nos dice, alabad a Dios en su santuario. Alabadlo en la magnificencia de su firmamento. El salmista entonces empieza señalando los lugares donde se debe alabar a Dios, en su santuario y en el firmamento. Esto nos enseña una lección fundamental. La adoración a Dios no está limitada a un espacio físico específico. El santuario aquí se refiere al templo, el lugar de culto, pero al mismo tiempo, al ampliar la mirada hacia el firmamento, se subraya que todo el universo es un lugar donde se debe alabar a Dios. Además, claramente como creyentes del nuevo pacto, recordamos y reconocemos que nosotros mismos somos templos del Espíritu Santo. En ese sentido, el santuario se refiere también a nosotros como templos vivos del Espíritu de Dios. El santuario donde los fieles se congregan para ofrecer sacrificios de alabanza y adoración, donde los corazones se unen, las voces se elevan y el alma encuentra consuelo en la comunión con Dios. Pero también el firmamento mismo, esa vasta extensión de cielos, declara la gloria de Dios, como dice el Salmo 19 en su verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mi hermano, es como si el cosmos entero se convirtiera en un templo dedicado a la majestad divina. Dios debe ser adorado en todo lugar, desde la asamblea de los justos hasta la soledad del alma que contempla las maravillas de la creación. El gran predicador Charles Spurgeon decía, si no puedes alabarle en el firmamento, entonces alábale en el santuario. Y si no tienes un santuario, entonces haz del lugar donde estás un templo y desde allí eleva tu alabanza a Dios. Así que la alabanza debe ser tan infinita y extensa como la creación misma.
No hay rincón del universo donde la gloria de Dios no resplandezca. Así como los cielos declaran su gloria, también nuestras vidas deben hacerlo, sin importar el lugar donde nos encontremos. Así que con ello respondemos a la pregunta ¿dónde? Ya mencionamos en el santuario y en el firmamento. Lo segundo es ¿por qué? Dice, alabadlo por sus proezas, alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza. Versículo 2. Y es que el porqué de nuestra alabanza está claramente delineado por su obrar y su naturaleza. Son los dos elementos que se nos proporcionan en este pasaje. Alabamos a Dios por sus grandes obras y por su incomparable grandeza. El salmista nos llama a detenernos y reflexionar sobre las poderosas acciones de Dios en la historia, tanto colectivas como personales. Las proezas de Dios abarcan desde la creación del mundo hasta la redención de su pueblo. En el principio, Dios habló y el universo cobró existencia. Él dividió las aguas del Mar Rojo y liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, así como lo hizo con nosotros del pecado a través de la proeza de Cristo en la cruz. Pero más allá de estos hechos históricos y grandiosos, también vemos la intervención diaria de Dios en nuestras vidas, con su provisión, con su protección y con su gracia y favor en todo momento, hasta este día para nuestro bien. Y cuando habla de la muchedumbre de su grandeza, nos recuerda que no estamos alabando a un Dios pequeño o limitado. Nuestro Dios es infinito en poder, en sabiduría y en amor. La magnitud de nuestra alabanza debe coincidir con la magnitud del objeto de nuestra adoración. Si nuestro Dios fuese pequeño, nuestra adoración debería ser diminuta. Pero nuestro Dios, al ser un Dios grande, en similar magnitud y acorde con nuestras capacidades, debe ser también nuestra alabanza. A medida que comprendemos más de su grandeza, nuestras alabanzas deben crecer en profundidad, pasión y reverencia. La alabanza, entonces, no es solo una respuesta emocional o una obligación ritual, es una declaración consciente y poderosa de lo que Dios ha hecho y de quién es Él. Mientras más meditamos en sus proezas, mientras más comprendamos su grandeza, más inevitable se vuelve la alabanza. Nuestras palabras, gestos y vidas deben reflejar la grandeza del Dios a quien servimos, hermanos. Y con ello damos respuesta a nuestra segunda pregunta. ¿Por qué? Nos espera entonces la tercera pregunta. ¿Cómo? Versículos del 3 al 5. Alabadlo a son de bocina, alabadlo con salterio y arpa, alabadlo con pandero y danza, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadlo con címbalos resonantes, alabadlo con címbalos de júbilo. Y es quizás esta de todas la pregunta que mayor controversia ha generado entre diferentes círculos a lo largo de la historia. Y es que el salmista en este particular nos da una lista de cómo debemos alabar a Dios, empleando una variedad de instrumentos y formas de expresión, lo cual revela la amplitud y diversidad en la adoración aceptable a Dios. Y aquí, sin ánimo de entrar en la divergencia histórica del cómo y en apego al texto bíblico en cuestión, debo señalar que hay diversidad de formas de expresión de adoración.
siempre, por supuesto, que se encuentren dentro de los límites establecidos por la misma Escritura. Por citar solo un ejemplo, nosotros, como iglesia local, entonamos himnos clásicos al ritmo de un artefacto que se llama el Gloria. Otros entonan himnos o cánticos contemporáneos al ritmo de una orquesta sinfónica. ¿Qué diremos? ¿La nuestra es la única forma aceptable a Dios? Al tono de Pablo diríamos, de ninguna manera. Nuestros himnos clásicos en algún momento fueron contemporáneos. Y nuestra gloria lo que hace es emular el sonido de los instrumentos musicales que no tenemos. A título personal diría que ojalá Dios nos concediera los recursos y dones necesarios para algo de tal naturaleza entre nosotros. Tanto dones para escribir y cantar, como recursos para las orquestas sinfónicas. Los instrumentos mencionados son diversos. La bocina, un instrumento de viento, emite un sonido potente y majestuoso que muchas veces se usaba para anunciar eventos importantes, tanto militares como religiosos. El salterio y el arpa, que son instrumentos de cuerda, añaden melodía y dulzura a la adoración. El pandero y la danza sugieren una adoración física y activa, donde el cuerpo entero se une a la alabanza. Los címbalos resonantes y el júbilo expresan gozo desbordante y celebración. Este llamado a alabar con diversos instrumentos y expresiones nos muestra que la adoración no debe ser monótona o aburrida, ni mucho menos está muerta. La alabanza es algo vivo y dinámico, al igual que un gran coro compuesto de múltiples voces o una gran orquesta. Cada uno de nosotros debe aportar a la sinfonía de la alabanza a Dios. En el reino de nuestro Dios no hay lugar para la adoración fría o indiferente. El cuerpo y el alma deben estar plenamente comprometidos en la alabanza. Y con ello damos respuesta a nuestra tercera pregunta. ¿Cómo? Y pasamos a nuestra última pregunta. ¿Quién? El último verso, el 6, dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. ¡Aleluya! El Salmo concluye con una nota universal. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo cual es una invitación y un mandato dirigido a toda la creación. No es solo el pueblo de Israel el que debe alabar a Dios, ni solo los sacerdotes o los músicos. Todo ser viviente, todo lo que tiene aliento, debe unirse a esta sinfonía de alabanza. Este llamado resuena con la verdad de que la alabanza a Dios es el propósito final de la creación. Desde los ángeles en el cielo hasta las criaturas de la tierra, todos han sido hechos para glorificar a su Creador. Todo lo que respira, acentúa, agrava, incluye a cada ser humano, a cada animal, a todo lo que tiene vida. Y es que el hombre fue creado para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Alabarle es el destino eterno de todo lo que respira y por fortuna nos encontramos allí. No hay mayor honor ni privilegio que participar en esta alabanza eterna. Y el aleluya, ese aleluya final es un grito de victoria. Aleluya, una proclamación de gozo eterno. Aquí, citando nuevamente a Spurgeon, nos diría: la alabanza es la ocupación más noble y más dichosa en la que la criatura puede participar. Si hoy no estamos ocupados en alabar a Dios, estamos desperdiciando nuestras vidas. Alabar a Dios, hermanos, es un imperativo que se repite 11 veces en este corto salmo. Solo tiene 6 versículos. Así que eso
debemos hacer, mis hermanos? Alabar a Dios. Si esto es una demanda aún para los animales, ¿cuánto más para nosotros los que hemos sido llamados a salvación? Así que deberíamos entonces tomar ocasión para alabar a Dios por sus hechos y por lo que Él es. Así que, en conclusión, podríamos decir entonces que el Salmo 150 es una exaltación total de la grandeza de Dios y una invitación a toda la creación para que se una en alabanza. No hay límite de espacio, tiempo o manera en la que podamos adorar al Señor. Nuestra alabanza debe ser tan vasta como el firmamento, tan profunda como su grandeza y tan diversa como los dones que Él nos ha dado. Este salmo, por último, nos invita a rendir nuestras vidas completamente a la adoración de nuestro Creador. Hermanos, que cada aliento, que cada palabra y acción se conviertan en un himno de alabanza a aquel que es digno de toda gloria y honor en nuestras vidas, en nuestro hoy y para siempre. Oremos, hermanos. Bondadoso Dios, te agradecemos por tu palabra, por permitirnos llegar al término de este libro, Señor. Gracias por cada uno de tus salmos. Gracias por este salmo en particular que nos permite cerrar esta serie de meditaciones, reflexiones y oraciones, Señor. Bendícenos con tu palabra hoy y siempre y ayúdanos a poner esto por obra, Señor. En el nombre de Cristo es nuestra oración y nuestra alabanza. Amén.